Hola amigas y amigos de Gremio Deportivo, estamos en un nuevo episodio de este podcast semanal donde tocamos un tema específicamente y lo desmenuzamos a profundidad cada lunes específicamente, o más bien regularmente los lunes, aunque en ocasiones puede ser martes o miércoles. Y bueno, en esta oportunidad, como hablamos la semana pasada de la previa del Super Bowl, ahora vamos a hablar del post Super Bowl que dejó mucho que decir. A lo mejor en términos deportivos, un partido predecible de lo que habíamos hablado en la previa. En cuestión de espectáculo, probablemente no va a ser el que más recordemos o en general la gente aficionada de ocasión a este deporte más recuerde en los próximos años. Y sin lugar a dudas, un icónico, yo diría, show de medio tiempo, que ya también estaremos analizando, que deja muchos aspectos a destacar y que sin lugar a dudas vale la pena ponerlos sobre la mesa. Y bueno, vamos a arrancar con el tema del partido como tal, lo que aconteció en el partido allá en el Levi Stadium de los San Francisco 49ers, donde disputaron el duelo el Super Bowl 60, el equipo de New England y el conjunto de Seattle, saliendo el campeón de la NFC, hablando de los Seahawks, como los principales favoritos a llevarse este Vince Lombardi, que en su caso representa el segundo título en su historia, y para New England la sexta derrota en partidos de Super Bowl. Han ganado seis, han perdido seis. En total es el equipo que más veces ha disputado este gran partido del NFL. Sin embargo, esto representa, bueno, pues convertirse por un lado en la franquicia más perdedora en la historia de los Super Bowls, llegando a este gran partido, pero por otro lado también hay que decirlo, si has llegado 12 ocasiones al Super Bowl en 60 años, eso significa que tienes un promedio de que al menos juegas uno aproximadamente cada 5 años, lo cual nos habla en un promedio obviamente, lo cual nos habla de la regularidad que tiene esta franquicia, que el año pasado solo había ganado 4 partidos y en esta oportunidad estuvo a un partido o a una disputa general hasta la última semana de convertirse en el sembrado número uno de la conferencia americana después de haber sido un equipo top 5 de los más malos o top 10 de los más malos del año anterior. Así que muy buena reconversión de los Patriots, que sin lugar a dudas no les alcanzó. Y hasta cierto punto hay que hablar de lo que fue esta seguidilla de triunfos que tuvo en postemporada, de alguna u otra forma, hasta cierto punto circunstanciales que puedan llegar hasta el Super Bowl, y lo estaremos desmenuzando justo en este momento. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del partido como tal, de lo que aconteció en el Levi Stadium, donde estos señores que ven ahora en pantalla fueron los principales protagonistas del partido. Hablamos de la defensa de Seattle, que mantuvo a raya y blanqueando al equipo de New England los primeros 3 cuartos. Se antojaba muy complicado que pudieran blanquearlos al final del partido, porque al final de cuentas terminas aflojando de alguna forma. El rival, por más incapacitado que se encuentre de generarte puntos, pues al final de cuentas pueden encontrar alguna variante para hacerte daño. Al final de cuentas sí consiguen New England puntos, pero definitivamente fue un partido donde terminaron vapuleando al equipo de New England. No así en el marcador en esos primeros 3 cuartos, porque solo habían caído goles de campo en esos 45 minutos de partido, uno en el primer cuarto, dos en el segundo cuarto y uno más en el tercer cuarto. Y los puntos se desataron ya en el periodo final, algunos de ellos, más bien específicamente 7 de ellos, causados directamente o anotados directamente por la defensiva de los Seahawks. ¿Cuál fue el resumen de este partido? Que sí, como ya lo mencionaba en el inicio de este podcast, pues sin lugar a dudas no va a pasar a la historia como un partido espectacular. A los que particularmente nos gusten los partidos de defensivas, los partidos cerrados de pocos puntos, pues obviamente fue algo que nos agradó, pero entiendo yo al menos que no es ni lo que busca un aficionado promedio a este deporte, ni lo que realmente tú buscas cuando ya sea pagas por ir al espectáculo, ya sea que te reúnes para verlo en familia, con amigos, o ya sea que por el mero punto de nivel de entretenimiento, pues no es algo que tú estás buscando, un partido donde no haya un solo touchdown en las primeras
en los primeros 3 cuartos, pues no es algo que precisamente la mayoría de los aficionados va a buscar en este y en otros deportes. Hablando, por ejemplo, del béisbol, nos puede gustar mucho un partido de pocas carreras, pero realmente tampoco va a ser el que va a atraer a las grandes masas. Lo mismo ocurre en el fútbol, es mejor un 4-3 que en un 1-0, y así podemos repasar muchos deportes en lo particular. Inicia el partido a tambor batiente la ofensiva de Seattle. 3 minutos y 2 segundos consumen en el reloj en esa primera serie ofensiva meteórica, 51 yardas, llegan a la zona roja y ahí el equipo de Seattle es incapaz de convertir una tercera oportunidad para por lo menos acercarse aún más a la tierra prometida, a la zona de anotación. Se conforman con 3 puntos. Aquí hay que destacar algo que sí considero muy importante poner sobre la mesa, y es que Mike Macdonald, el head coach de Seattle, más allá de ser un joven, de ser de la nueva guardia, etcétera, de lo que tanto se ha hablado en las últimas semanas con equipos que tienen coaches o muy veteranos o fuera de momento para trabajar. Bueno, tenemos a Seattle con un coach que normalmente trae esa corriente de juventud que hasta cierto punto también apuesta a ciertas innovaciones dentro del terreno de juego o dentro de ciertas circunstancias del partido. ¿A qué voy con esto? A que en ningún momento McDonald quiso encontrarle el hilo negro a la situación en situaciones de cuarta oportunidad. No se jugó una sola cuarta oportunidad cuando estuvo ya cerca de la zona de anotación de los Patriots, con todo y lo tentativo que podía hacer. Por dos razones no lo hizo. Una, porque entendió que creo que en ningún momento, en ninguna de las oportunidades que estuvo en zona roja, antes de anotar el primer touchdown, estuvieron en una posibilidad donde la estadística te marcara que tenías un margen significativo como para jugártela y tratar de conseguir ese 1 y 10 o la zona de anotación. Y por otro lado, jugó hasta cierto punto conservador, pero al final de cuentas este tipo de partidos, si más un Super Bowl, es como lo tienes que jugar, debido a, sobre todo, el tema de la escasez de puntos. Cuando a lo mejor estás viendo que las defensivas no van a perdurar durante el partido, durante el juego vas a ver a lo mejor a las ofensivas marcar el ritmo y probablemente quien tenga el balón al final termine ganando el duelo. Bueno, se entiende que te arriesgues, que te la rifes y busques esas cuartas oportunidades. Entonces, por esos dos factores, McDonald tomó decisiones correctas en segundos, porque son decisiones que se toman en cuestión de segundos, y que terminó de alguna u otra forma fructiferando para el equipo de Seattle. Lo de New England, dramático, porque fue su primera serie ofensiva, 8 jugadas de despeje, su segunda serie ofensiva, 4 jugadas de despeje, ya en el segundo cuarto, tercera serie ofensiva, 3 jugadas de despeje, otra vez 3 y fuera, despeje, su cuarta serie ofensiva, y su quinta, 6 jugadas y despeje. O sea, y luego al final tuvieron una jugada donde se arrodillaron y terminó la primera mitad. Básicamente, New England no pudo hacer absolutamente nada, no pudo correr el balón, no pudo encontrar a sus receptores, no pudo darle protección suficiente a Drake May, que fue algo de lo que hablábamos la semana pasada. Si el quarterback no tiene el suficiente tiempo para lanzar el balón o para hacer las lecturas adecuadas y poder lanzar el balón, es imposible ganar en la NFL y más en un partido de Super Bowl. Ojo, vamos 2 Super Bowls que el equipo que termina llevándose el título demuestra lo representativo y significante que es tener una línea ofensiva no solo competente, sino que sea dominante. Lo vimos el año pasado con Filadelfia frente a Kansas City y ahora lo vimos con Seattle frente a New England. Hace un año, recordarán, Mahomes se la pasó en el suelo, asediado, golpeado por parte de la defensiva de Filadelfia. No fue el caso de Jalen Hurts. Jalen Hurts fue capaz de tener tiempo, de lanzar la pelota, de distribuir el juego, correr el balón, por supuesto. Y en este caso, una calca de lo que fue el partido del año pasado. Un equipo con una muy buena línea ofensiva que no fue capaz el equipo de New England de penetrar y hacer sufrir a Darnold, aunque hasta cierto punto tuvo menos tiempo que lo que tuvo Jalen Hurts el año pasado, pero bueno, de alguna u otra forma, el tiempo justo para poder ejecutar y hacer las jugadas importantes, sobre todo para tratar de mover el balón, que fue lo que lograron en esos primeros 3 cuartos, anotar esos 4 goles de campo,
y convertirse en un equipo que ya tenía una ventaja de 2 posesiones rumbo a los últimos 15 minutos del juego. Y caso contrario el de New England, que no pudo concretar la protección a Drake May, constantemente golpeado. Al final de cuentas, en el cuarto cuarto viene esa intercepción, producto también de la presión a Drake May, que más que una intercepción es un intercambio de balón donde no digamos que tiene la culpa exclusivamente Drake May, es realmente una jugada donde le zafan el balón y se lo encuentra el jugador de ascendencia nigeriana, que termina llevándose el esférico hasta la zona de anotación y así ya decretar por completo el partido. Antes ya también había habido una intercepción a Drake May, también es así, pues sí, más responsabilidad del joven quarterback de New England, pero también un tanto generada por la constante presión que hizo este equipo de Seattle, que por cierto yo les había mencionado la semana pasada, es un equipo que cargaba poco, o sea, con sus 4 frontales era capaz de ponerle presión a los quarterbacks rivales. Yo sí sentí, no tengo la estadística todavía, es una estadística que va a salir en la semana, pero yo sí sentí de alguna u otra forma que las cargas sí fueron constantes del equipo de Seattle, o sea, se dieron cuenta que era necesario enviar un quinto o un sexto hombre a cargar a Drake May y le rindió frutos desde el primer cuarto. En la segunda mitad, otra vez New England con el balón ganaron el volado, entonces diferieron el recibir hasta la segunda mitad y otra vez 3 y fuera. Luego vino otro gol de campo de Seattle, ya el cuarto del partido, y se habían conseguido, como ya mencionábamos, uno en la serie inicial. Después también habían estado despejando, consiguieron otro más en el segundo cuarto y para cerrar la primera mitad consiguieron el tercero y justo abriendo el tercer cuarto consiguen el cuarto. Ya Myers era un factor muy importante porque además Seattle no es que había tenido goles de campo complicados, todos habían nacido por debajo de las 50 yardas, lo cual para los estándares de la NFL lo vuelve un gol de campo muy asequible para cada uno de los pateadores profesionales que tiene cada una de las franquicias de esta liga de fútbol americano. Después vinieron más despejes, o sea, New England despejó 6, 7, 8 veces de forma consecutiva desde el inicio del partido hasta el final del tercer cuarto, cuando después de 5 jugadas, o más bien después de 4 jugadas, vino el famoso fumble que le propinaron a Drake May. Ese también fue otro intercambio de balón, ya sobre el cierre de ese tercer cuarto, que también derivó ya en la anotación para el equipo de Seattle, que dicho sea de paso, realmente en series ofensivas normales, ¿a qué me refiero con normales? Que hayan arrancado desde su propio campo por una situación normal de juego donde les despejaron y ellos empezaron a avanzar rumbo a la zona de anotación contraria. Bueno, Seattle realmente no tuvo una sola serie de ese estilo, porque la anotación que consiguen ya a principios del cuarto cuarto viene precedida de ese fumble a Drake May y reciben la pelota de la ofensiva de Seattle ya en territorio rival, lo cual le da esa posibilidad amplia al equipo de Seattle de conseguir los 6 puntos y con el extra los 7 y ponerse 19-0. Después vino una serie meteórica de New England, me diera la impresión que Braver le dijo a Drake May, pues ponte a lanzar profundo y a ver qué pasa. Consiguieron un par de recepciones de Nico Collins y con eso fue suficiente para que el equipo de New England recortara inmediatamente distancia. Empezaban, sobre todo en la fanaticada, a aparecer los fantasmas tanto del partido de Seattle del Super Bowl 48, perdón, del Super Bowl 49 que pierden en la última jugada, o lo que ocurrió también contra Atlanta, también estos mismos Patriots, donde remontaron un déficit de más de 20 puntos en el cuarto cuarto, y con eso lograron llevarse, bueno, y después en tiempo extra llevarse uno de los 6 anillos que consiguieron con Tom Brady. Bueno, empezaban esos fantasmas, empezaban a comentar al respecto, pero la verdad es que Seattle estaba muy enfocado, más allá de que su siguiente serie ofensiva fue prácticamente un 3 y fuera, vino la intercepción después de 7 jugadas de Drake May, la ya comentada jugada también causada por el constante asedio hacia su persona, y eso derivó en otros 3 puntos para Seattle, que realmente todos los puntos que consiguió Seattle en el último cuarto fueron precedidos de un intercambio de balón propiciado por la defensiva de Seahawks. Vino otro gol de campo, luego vino esa intercepción que devolvió el defensivo de Seattle, y con eso terminó ya decretándose un partido que desde un inicio ya lo tenía muy en la bolsa el equipo de los Seahawks. Después vino ya pues lo que se conoce en fútbol americano como tiempo basura, quedaban 2 minutos, bueno, quedaba un poco más
quedaban un poco, 4 minutos y medio, y a partir de ahí una serie ofensiva montó Drake May de 2 minutos para volverse a acercar a, en este caso, 16 puntos, fallaron la conversión. Después vino Seattle, que trató de consumir el reloj, no lo logró, solo tuvo 3 jugadas, y después New England se acabó el tiempo, 2 minutos, bueno, casi 2 minutos, 1 minuto 49 segundos, y con eso terminó el partido, con lo cual se decretó el segundo título en la historia para el equipo de los Seahawks, que también hay que mencionar, ya lo decíamos la semana pasada, es una franquicia ganadora, es una franquicia que ha tenido esta capacidad de reinventarse a lo largo de los últimos 20 años. Llegaron al Super Bowl 40, lo perdieron con Pittsburgh, era un equipo muy potente, incluso se veía favorito sobre el equipo de los Steelers, no pudieron ganar ese título, pero fue una franquicia, bueno, fue una generación que marcó significativamente, como catalogarla como equipo elite, no logró coronarlo con un Super Bowl. 10 años más tarde, o un poquito menos, aparece Pete Carroll y la generación del boom, ganan un Super Bowl, estuvieron a punto de ganar otro más, fueron competitivos durante un buen tiempo, y la gerencia y el dueño han entendido que en la NFL hay que reconstruirse, no necesariamente a partir de un año, de un año al otro. Esto luego lleva tiempo, hay que ir formando equipos, y en 20 años, 3 generaciones diferentes, 3 coaches diferentes han logrado construir una franquicia que sin lugar a dudas no solo gana este título, seguro va a ser contendiente el próximo año y los próximos 2, 3 años, 4, quizás vuelvan a regresar a un Super Bowl y lo vuelvan a ganar. Así que es un modelo de éxito deportivo muy importante el que tiene Seattle, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque hay equipos en la NFL que nada más no saben ni siquiera cómo clasificar a playoffs, y es el hazmerreír año tras año. Hablo de equipos como Cleveland, como los Raiders, como los Jets, que pueden tener el talento disponible y no lo saben captar o no lo saben utilizar cuando ya lo tienen, porque Sam Darnold jugó en los Jets, porque Aaron Rodgers estuvo en los Jets, porque Cleveland ha tenido no sé cuántas selecciones de primera vuelta dentro del top 10 en los últimos 20 años y no han podido capitalizar ese talento que han tenido, porque los Raiders ahora se habla mucho de que van a tener a Fernando Mendoza, al de ascendencia cubana, como su quarterback franquicia, pero no sé si Fernando Mendoza, con el simple hecho de llegar a los Raiders, los vuelva a convertir en una franquicia ganadora, cuando ha sido una franquicia mal manejada desde hace mucho tiempo. Y bueno, en números estadísticos, realmente no es un partido donde haya prevalecido los quarterbacks o hayan sido determinantes para inclinar la balanza tanto positiva como negativamente. Realmente, como ya lo decíamos, Drake May tuvo un partido muy aciago, pero no tanto por una mala ejecución de su parte, sino porque no tuvo el suficiente tiempo para lanzar el balón. Y en el caso de Sam Darnold, un administrador del juego, apenas 200 yardas, 202 yardas en específico, 19 pases completados de 38 lanzados, un pase de anotación. No fue la gran maravilla lo de Sam Darnold estadísticamente hablando, pero hizo lo suficiente para llevar a su equipo al título, que es algo que mínimamente es lo que te pide la franquicia. Si no lo vas a ganar tú, no lo pierdas. Y es algo que justo hizo Sam Darnold, quien obviamente reivindica su carrera. Ya la había reivindicado, pero aquí lo consagra más bien como un quarterback que de la generación de los Josh Allen, de los Lamar Jackson, de quarterbacks que han ganado múltiples MVPs, no han podido ni siquiera llegar al gran juego, y Sam Darnold no solo fue un quarterback que se catalogaba como un fracaso, un fiasco top 3 de esa generación de 2018 de reclutamiento del draft, y se convirtió en un quarterback que tuvo que aprender varias cosas, obviamente dándose golpes muy fuertes, tanto en Carolina como en los mismos Jets, a convertirse en un quarterback que incluso llegó a ser suplente en un Super Bowl, aquel que pierde San Francisco frente a Kansas City, el segundo de ellos, ahora convertirse en campeón de Super Bowl, algo que si llevamos 60 Super Bowls y ha habido quarterbacks que han ganado en múltiples ocasiones, pues no muchos en su posición van a poder presumir después de que él ya sea anciano y se lo cuente a sus nietos. Así que es algo muy importante lo que logró Sam Darnold, no solo ganar el título, no solo llevar esta franquicia a ganar su segundo Super Bowl, sino reconvertirse de un quarterback mediocre a un quarterback campeón de Super Bowl.
Y bueno, el MVP de este partido se lo llevó Kenneth Walker, el corredor estelar de Seattle. Corrió para 135 yardas. Yo lo que destacaría de lo que fue el partido de este corredor es que supo encontrar los momentos específicos para hacerle daño al adversario cuando más lo necesitaba su equipo. Porque realmente New England no jugó una mala defensa por tierra. Estadísticamente hablando, sí, Walker supera las 100 yardas. Hubo momentos donde hubo acarreos mortales de más de 15, 20 yardas, 30 yardas, 35 yardas, que hicieron mucho daño a New England, pero realmente son esas 4 o 5 jugadas que explotó Walker las que inflan sus números hasta cierto punto con estos 27 acarreos, pero realmente New England lo pudo mantener por momentos a raya. El problema es que ahora sí hay que decirlo como tal, la defensa de New England no es que haya tenido un mal partido, le generaron apenas 194 yardas por aire, en total fueron 335, o sea, 200 por aire y 135 por tierra, 4.7 yardas por jugada le permitieron a Seattle, ellos tuvieron un promedio más alto, o sea, la defensa de New England jugó para el campeonato, el problema es que del otro lado del balón no encontraron quien les respondiera, porque si tú le dices a Mark Brable que va a tener a Seattle con solo 4 goles de campo después de 3 cuartos, seguramente hubiera dicho, lo firmo, y seguramente estaría pensando en que ellos consiguiendo un touchdown o 2 touchdowns estarían incluso arriba en el marcador, o sea, realmente la defensa de New England hizo lo necesario después de 3 cuartos para llevarse el partido. Después lo que ocurre en el último cuarto es producto tanto de los intercambios de balón, ya una defensa fatigada que había hecho mucho, y obviamente los puntos que incluso consigue la defensa de Seattle, que no van directamente relacionados a lo que permitió la defensa de New England cuando estaban en las laterales, cuando ocurrió esa anotación de un Wosu. Y bueno, ahora ya para cerrar esta emisión, ya hablamos sobre lo que ocurre con este equipo. Ya nada más cerrar con New England. Es un equipo joven, es un equipo que sin lugar a dudas va a tener talento disponible ya con experiencia de Super Bowl para el próximo año. No sé si catalogarlos ya desde ahora como los favoritos a ser los campeones de la AFC Este en su división, teniendo a Buffalo ahí, pero sin lugar a dudas es un equipo que tendría que regresar a postemporada sin lugar a dudas el próximo año, y habría que ver, obviamente está arrancando de nueva cuenta, digamos, el año calendario para todos los equipos del NFL, y habrá que ver cómo se refuerzan, qué viene en el draft, cómo quedan conformadas las plantillas para septiembre, pero de entrada sí hay que decirlo, New England a lo mejor no tiene el gran talento que sí tiene Seattle, le falta adquirir algunas piezas claves, sobre todo, por ejemplo, a la ofensiva, tanto línea ofensiva como jugadores de renombre, más que de renombre, productivos, realmente productivos en cuestión aérea, sobre todo en cuestión de pase, que le puedan dar a New England uno o dos escalones más para ser no solo un contendiente en la FC, que ya lo es, sino convertirse en el rival a vencer de la FC. Eso yo creo que va a ser el gran reto de los Patriots el próximo año. Y bueno, ahora sí, para cerrar esta emisión, quisiera sí dedicarle unos minutos a lo que fue la presentación de Bad Bunny, porque sin lugar a dudas generó mucho revuelo, se habló muchísimo y lo tuvimos aquí en la previa del partido de lo que podía representar esta presentación de medio tiempo de 12 minutos. Bad Bunny con las polémicas y las confrontaciones directas que había tenido, al menos mediáticamente, con Donald Trump, pues bueno, fue un show de medio tiempo, yo lo pondría de hito histórico, porque normalmente el show de medio tiempo sirve para atraer a las masas no, más bien ajenas al fútbol americano, que se involucren y que formen parte del gran evento de los Estados Unidos como es el Super Bowl. Y en este caso, Bad Bunny lo elevó a un nivel más allá del entretenimiento y de hablar de si nos gusta su estilo, de si sabe cantar o no, de si se le entiende o no la música. La realidad es que este show de medio tiempo llevó la situación a enviar una serie de mensajes sociales y políticos muy, muy fuertes que van a quedar ahí sobre la mesa y que incluso no sé si algunos de ellos los haya podido captar la horda conservadora de Estados Unidos, porque tampoco era tan fácil captarlos. Como latinos a lo mejor iba a ser un poco más sencillo, dado las situaciones obvias de todo lo que presentó, tanto en materia escenográfica como en materia de ciertas frases que se dieron tanto dentro de las canciones como
dentro de lo que se montaba en pantalla, en las pantallas del estadio, etcétera, en televisión. Así que mucho que destacar. Bueno, ¿qué es lo interesante? Es que lo presentó como el supertazón, algo que rompe de alguna u otra forma con el tema cultural. El Super Bowl es un producto generado en Estados Unidos, pero tropicalizado al español, pues es el Supertazón, y como tal él lo presentó así, una obra exclusiva de él. Eso es, de entrada, los primeros segundos, es el primer mensaje que manda, de que esto sea tropicalizado, y que de alguna u otra forma es lo que yo creo que Roger Goodell y compañía están buscando, que de este deporte trascienda más allá de las fronteras y no sea un deporte exclusivo de los estadounidenses, sino que por eso la expansión el próximo año a 9 partidos internacionales, en algún momento él hablando de que idealmente hay que llegar a 16, porque al final de cuentas tanto los dueños como él entienden que el negocio todavía está en crecimiento, es un producto en potencia que a lo mejor ahorita puede causar risa y decir cómo vas a compararlo como con el fútbol, pero sí, en algún momento todos ellos están pensando en que el fútbol americano se convierta en el deporte número uno, popularmente hablando, por excelencia en todo el mundo. Obviamente ahorita puede sonar a risa porque cuántos países, a lo mejor me sobran dedos de las manos que la entiendan perfectamente, tengan un público, una población significativa de aficionados al fútbol americano. Y sí, es una realidad, pero por algo va a estar el flag football en Los Ángeles, por algo esta expansión internacional con 9 partidos la próxima temporada, etcétera. O sea, hay varios puntos ahí que tienen un poco de ver con esta parte de lo que presentó Bad Bunny como supertazón, o en alemán, o en francés, o en portugués, como lo quieran llamar, a este gran partido, la final de la NFL. Luego empezaron estos simbolismos como fue el dominó, el azúcar, bueno, el planteo de azúcar, la rivalidad del boxeo, sobre todo particularmente con México y Puerto Rico, el oro como resistencia, que es como una especie de forma histórica que han tenido las clases excluidas del sistema financiero y tradicional, o sea, varios simbolismos que de alguna u otra forma no solo son, obviamente son muy propios de Puerto Rico, pero no son exclusivos de Puerto Rico, realmente son propios del latinoamericano, de toda la región latinoamericana, y que quedaron muy, muy bien enmarcados en este arranque del show de medio tiempo de Bad Bunny. Luego vino la crítica frontal a Trump y a ICE, al sistema yo diría, de represión migratoria de los Estados Unidos, cuando le dio el premio que recién acaba de ganar, el Grammy que recién le acaba de dar a un niño que es uno de los que ha sido arrestados, de muchos niños que han sido arrestados, específicamente en este caso en Minneapolis, por este sistema ICE. Luego la canción Nueva York, y donde habla de la colonización inversa, donde realmente sí hay una reivindicación de que los latinos han transformado, en este caso, la capital financiera de los Estados Unidos, como un epicentro de su propia cultura. Uno va a Estados Unidos y específicamente va a Nueva York, y realmente no estás hablando de un país donde, o más bien de una ciudad donde se habla específicamente inglés. Realmente incluso pareciera que por momentos te sientes en Latinoamérica por la cantidad de hispanos que hablan, o de latinos que hablan español. Y esto, ojo, podrá hablar la canción de Nueva York, pero se replica en muchas y muchas de las grandes ciudades de los Estados Unidos. También fue una denuncia social a dos puntos muy importantes: la famosa gentrificación que ha tomado más revuelo en los últimos 2, 3 años. Habló también de la falta de energía con esa simulación de que se quemaban o se explotaban los transformadores que tenía dentro de la escenificación, hablando sobre lo que vive muchas familias puertorriqueñas hoy en día, que lo están viviendo en este preciso instante, y que lo quiso visibilizar ante el mundo. El poder político, lo del mundo al revés. Algo muy disruptivo fue, por ejemplo, la presentación de Lady Gaga interpretando digamos, en ritmo salsero. Ya estará para el meme aparte el tema de cómo bailaba salsa, pero de alguna u otra manera haciendo esta mezcla donde, y que bueno, también se proyectó en algún momento en las pantallas del estadio y se pudo percibir después, donde algo más fuerte que el odio es el amor. Eso es una de las frases que quedó ahí marcada, este,
pues para muchos y que muchos nos identificamos con ello, ¿no? A tal punto donde hay una escala de violencia no solo en el continente, sino en todo el mundo o en muchas partes del mundo, y que de alguna u otra forma Bad Bunny lo reivindica en ese sentido. Y bueno, cerró también reivindicando el tema del continente con el tema de God Bless America, pero no God Bless America es Estados Unidos, sino de la Patagonia hasta Canadá, hasta Alaska. Mencionó a una muy buena parte de los países, que muchos de ellos, la gran mayoría, son latinoamericanos, y sin lugar a dudas también termina marcando ahí un show de medio tiempo icónico que va a quedar marcado por todos los símbolos que tuvo, por ir más allá del espectáculo mero de entretenimiento, si te gusta la música, de que se le entiende cómo canta. Y bueno, con eso estamos terminando esta emisión de Gremio Deportivo. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de estos y otros temas alrededor de este fascinante mundo deportivo. Ya lo tuvimos el post Super Bowl y nos estamos viendo a la próxima.